¿Qué fue lo primero que hicieron? Conseguir los datos. Nosotros partimos de los datos. Los datos que pueden estar ¿dónde? Los datos que pueden estar en la transaccional o que pueden estar en archivos planos o en Excel o en XML o en JSON o cualquier fuente de datos, pero partimos de los datos. Una vez tenemos los datos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cuál es el siguiente paso en la arquitectura de BI? ¿Cómo lo creamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Con los datos. Los cargamos, ¿cierto? ¿Con qué los cargamos? Ese es donde los cargamos. ¿Qué hacemos con los datos? ¿Cuál es el siguiente paso en la arquitectura? Los ETLs. Y una vez tenemos los ETLs, ¿cuál es el siguiente paso en la arquitectura de BI? ¿Para qué son los ETLs? Para cargarlos a la bodega. Para cargarlos a nuestra bodega de datos. Una vez los tenemos acá, ¿qué hacemos con ellos? Ahora nada. Nada. ¿Qué hacemos con la bodega? Sí, bien. ¿Qué hacemos con la bodega? Ya vamos en la bodega, ya tenemos nuestra bodega. Conseguimos los datos, hicimos los ETLs, creamos nuestra bodega. Ahora, ¿qué hacemos con la bodega? ¿Actualizar? Sí, actualizar. Ya están los procesos de creación y de actualización de la bodega. ¿Qué hacemos con esa bodega? El análisis. ¿Y cómo hacemos el análisis? Una es con los cubos o modelos multidimensionales. ¿Cómo más lo analizamos? Con reportes, los tableros de control, los cuadros de mando, la minería de datos, data mining, las gráficas, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos a empezar a hacer el análisis. Y ese análisis lo vamos a hacer con cubos o modelos multidimensionales. ¿Qué ventaja tienen los cubos? Ahora sí, Miguel. ¿Qué ventaja tienen los cubos? Me pueden sacar cálculos, los datos de diferentes. Que se pueden analizar los datos desde las diferentes dimensiones, que tienen los cálculos prehechos, ya están calculados, todas las posibles combinaciones ya están calculadas y por los datos son muy. ¿Cuál es la cualidad de ellos? Son muy rápidos, eficientes. Cuando ustedes le piden que muestre algo, él no va a hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque ya lo tiene calculado. Entonces simplemente es llevar el valor. Entonces, ¿dónde están almacenados esos cubos? En arreglos multidimensionales. Que dependiendo de cómo yo los defina,
Van a ser homolap, orolap o hlap. Entonces vamos a arrancar con los cubos. Y para trabajar con los cubos, vamos a usar la bodega de datos que nos ofrece Microsoft Adventure Works DW, que es esta. Entonces, esta bodega tiene estas dimensiones y tiene estas pads. O sea, es una. Si tiene todas estas pads, ¿qué es? Es una bodega de datos, pero ¿qué característica tiene? Porque muchas pads es constelación. Es una constelación. Entonces, vamos a iniciar un nuevo proyecto. Ya no vamos a trabajar con Integration Services, sino con Analysis Services. En Analysis Services podemos hacer modelos multidimensionales o podemos hacer modelos tabulares. Los tabulares son enfocados al usuario final y son tablas que se construyen muy básicas. Nosotros vamos a trabajar con modelos multidimensionales. Vamos a llamarlo cubo 1. Entonces, es la primera opción. Lo que pasa es que están entrando al wizard. Los cubos son muy sencillos de hacer. Si uno ya sabe la teoría de inteligencia de negocios, así como ustedes, entonces va a ser muy fácil. Todos son asistidos, son asistentes que le ayudan a uno a construir. Nosotros entramos por la primera opción, que de todas maneras tiene asistentes. ¿Qué es lo difícil en estos cubos o qué problema van a tener? La seguridad. Porque cuando ustedes van a intentar hacer los cubos en su máquina, tienen que saber cuál es el usuario administrador de ese QL para poderlos hacer. ¿Por qué? Porque los cubos se almacenan en ese SQL Server. Y para eso, para poder grabar, tiene que ser un usuario que tenga ese privilegio. Bueno, es la primera opción. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir nuestra fuente de datos. ¿Cuál va a ser nuestra fuente de datos, Alejandro? La de Adventure Works DW, la bodega de datos. Los cubos los hacemos para visualizar los resultados de la bodega de datos. Botón derecho tomamos. New Data Source. Y arrancamos con un wizard, con un asistente. Le damos Next.
vamos a crear la nueva conexión a nuestro servidor, la base de datos AdventureWorks BW2002. ¿Qué pasó? Porque no vayan a moverse. Profe, yo ya la pedí aquí, entonces ya. Aquí. Botón derecho del mouse, atachar, Porque yo ya la pegué también. adicionar. Atachar aquí. Selecciona AdventureWorks BW. Sí. Sí, Adicionar aquí el icono. AdventureWorks BW. Ya. Y ahí ya vamos. Ok. Vamos entonces a definirle el usuario y el password con el que va a trabajar, con el que se va a conectar a la bodega y a SQL Server. En estas salas es el número de la sala, es el nombre de la sala, tanto el usuario como el password, todo en minúscula. Entonces aquí debe ser sala N505. Sala N505. Sala N505 también. Next. Y finalizamos el data source, nuestra fuente de datos. Ahora vamos a crear uno de los puntos favorables que tienen los cubos es la seguridad. Y es que a pesar de que nosotros tenemos tanta información en nuestra bodega de datos, no se la entregamos toda al usuario, sino que creamos unas vistas y trabajamos con esas vistas. Y en esa vista solo le entregamos al usuario lo que él necesita ver. Entonces vamos a crear la vista. Nueva lista de datos, next, sobre cuál conexión, la que ya creamos, next, y vamos a seleccionar lo que nuestro usuario necesita para trabajar. En este caso son la dimensión fecha, la dimensión customer, la dimensión geography, la dimensión product y la path internet 6. ¿Y cuál era la última? ¿Cuál era? Path internet 6. Entonces, dimensión, datos,
Sí. Sí. Damos next y finalizamos. Ya tenemos entonces nuestra vista. ¿Qué modelo es este? Es un poco de nieve. Bueno. Porque es un poco de nieve. Porque la dimensión de obra que está conectada a la dimensión caso. También nota largo en particular. ¿Por qué? Hay tres flechas pegadas a la dimensión fecha. Les voy a mostrar acá. Fíjense, tenemos tres claves sustitutas acá. La clave sustituta para la fecha de la orden, la clave sustituta para la fecha de vencimiento y la clave sustituta para la fecha de despacho. Son tres claves sustitutas con fecha. Entonces no creamos tres dimensiones de fecha, solo creamos una dimensión fecha. Y esas tres claves sustitutas apartan a ellos. En el ejercicio pasado se crearon dimensiones para la fecha de vídeo. Se cansa. Vamos entonces a crear nuestro cubo, botón derecho del mouse, new cubo. Otro wizard usando las tablas existentes. Y de esta pregunta depende que les quede bueno el cubo o no les quede bueno. ¿Y qué es lo que nos está preguntando ahí, Andrés? ¿Qué nos pregunta ahí el asistente? Seleccione. Medidas. Las tablas de medidas. ¿Cuáles son esas? Nos está pidiendo que seleccionemos las tablas donde se están agrupando las medidas, que son las tablas. Si ustedes acá no señalan las FAT, su cubito pues no les va a quedar bien. Entonces, FAT. Y la siguiente pregunta dice que seleccionemos las medidas. Entonces, no Pablo, Montoya. Medidas. ¿Ah? Pregunto, Juan Pablo, promoción key, ¿es una medida? No. Total, producto, Entonces es al contrario. Las key no son medidas, son claves, no son medidas, no las pueden dejar como medidas. Entonces retiramos las medidas. El número del revisor es una medida. Es un código. Sí. Ya lo vamos a ver. Entonces tiene que el número del revisor. ¿Cómo sé yo si es una medida o no? ¿Lo puedo sumar? No. ¿Puedo hacer algún cálculo con él? Entonces no es una medida.
cantidad ordenada. Cantidad ordenada. O la cantidad de la orden. Es una medida. El precio unitario, una medida. Cantidad extendida, una medida. El porcentaje de descuento en el precio, medida. Cantidad descontada, costo estándar, costo total estándar, costo total del producto. Sales amount, que es la cantidad vendida en pesos. Los impuestos o las taxas. Los fletes y FAT Internet Sales Count. Esa medida es automática, él la crea y es la que nos sirve para las partes. Él crea un contador para las tablas de hechos que no tienen medida y con ese es que trabajamos. Siguiente pregunta, Juan David. ¿Qué dice? Las dimensiones a crear. Seleccione las dimensiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desmarcar la faz. Le damos el nombre al cubo, lo voy a llamar ventas y finalizamos. Ya creamos nuestro cubo. Sé que está bien porque los amarillos son las FAT, las azules son las dimensiones. Fíjense que particular que nosotros tenemos solo una dimensión fecha, pero ¿cuántas dimensiones aparecen acá? 3. La fecha de la orden, la fecha de vencimiento y la fecha de despacho. Y miren que la geography no aparece, está pegada dentro de casos. Y aquí en la parte superior tenemos nuestras medidas. Este es el cubo. Si nosotros abrimos la dimensión cliente, vemos que solamente tiene como atributos las claves. Si abrimos la dimensión producto, vemos que lo único que tiene es el atributo de la clave. Ya está hecho el cubo, pero las dimensiones quedaron sin atributos. Entonces vamos a ponerle atributos a las dimensiones. Entonces vamos a cada dimensión, doble clic y aquí aparecen los atributos de la dimensión. Entonces vamos a seleccionar varios. Entonces, Juan Camilo, ¿de qué dependen los atributos que yo señale, que yo seleccione? O sea, ¿basado en qué escojo los atributos? De acuerdo con lo que quiero analizar. De acuerdo a lo que quiero analizar. Entonces, si quiero analizar mal, De acuerdo a lo que quiera analizar nuestro cliente. De acuerdo a lo que nuestro usuario quiera ver. En este caso, yo voy a escoger varios para que se relacionen con ellos, como el número del día de la semana. O sea, si es el día 1, el 2, el 3, el nombre del día en inglés, el número del día del mes, el número del día del año, el número del día de la semana, el número de la semana del año, el nombre del mes en inglés, el número del mes del año, el trimestre, el año y el semestre. Arrastro o botón derecho del mouse, New Attribute from Column.
Sí, ese. Bueno, pasemos a los atributos del cliente. Fíjense que me muestran las dos tablas. Voy a escoger primero los de Geography. Entonces voy a escoger la ciudad, el código del estado, el nombre del estado, el código del país, el nombre del país y ya. Lo voy a arrastrar hasta atributos. Voy a seleccionar los del cliente. Entonces voy a seleccionar primer nombre, el nombre de la mitad, el apellido, la fecha de nacimiento, el estado civil, el género, los ingresos anuales, el total de hijos, la cantidad de hijos que tienen en la casa, el nivel de inglés. Si tiene casa propia, la cantidad de carros que tiene, la distancia a la que vive. Botón derecho del mouse. Vamos a hacer la del producto. Ahí están las del cliente. Bien. Entonces en el producto vamos a poner
El código de la unidad de medida de peso, el código de la unidad de medida de tamaño, el nombre del producto en inglés, el costo estándar, si es un producto terminado, el color, el nivel para el estudio de seguridad, el punto de reorden, la lista de precios, el tamaño, el peso, los días que se demoran en producirse, el product line, el precio para el distribuidor, la clase, el nombre del modelo, la descripción en inglés, Pero si atrasar la otra. No si atrasar la otra. La del producto. Y la de Custer. No, la de quién. No, ayúdame. vamos a compilarlo. ¿Qué más compilar? En ese salón nunca he compilado esta máquina. Posiblemente el error está en la conexión. Vuelven a tratar source, lo abren, botón derecho del mouse y donde dice impersonation information le entran sala N505, todo en minúscula. Y lo mismo en la contraseña. Fíjense que no haya espacios en blanco, ni al final, y vuelvan y compilen. Compa, ¿dónde se metió uno ahí? No, Pero ¿dónde? que ese usuario no tiene permisos para trabajar en la sala. ¿A quién le dio? Digo. Mía. Entonces, vamos a hacer algo. Sí. Sí deberíamos
cambiar de sala, pero por el momento vamos a analizar este cubo y ustedes se van a pegar a mi máquina para analizar. Sí, hasta donde se pueda. Me voy a posicionar. Les dije que el cubo quedaba almacenado en ese SQL Server. Para poderlo ver, necesitamos conectarnos a Análisis Services. Sí. Entonces, ustedes normalmente se han conectado a la Database Engine, ¿cierto? Ahora se van a conectar a Análisis Services. Si quiere otra vez, Y van a, si les hubiera compilado, verían que el cubo les quedó almacenado acá. Y podrían verlo acá. Este es el cubo con las medidas y todo lo de la pata. Y nosotros acá, dentro de la herramienta de Análisis Services, nos posicionamos sobre el cubo. Nos posicionamos sobre el cubo en la opción de browser y él nos presenta la posibilidad de hacer consultas usando Query by Example. Alejandro, que cuando nos conectamos él nos da la posibilidad de hacer Query by Example. Entonces, cogemos la medida que nos interesa. Aquí en medidas vamos a coger la cantidad de bicicletas vendidas y le vamos a poner, por ejemplo, la ciudad de nuestro cliente. Estamos aquí trabajando un Query by Example. Entonces, esta interfaz no es la más recomendable para que un usuario pueda trabajar. Lo que hacemos es pasar nuestro cubo a Excel para revisarlo desde Excel, analizar en Excel. Le damos clic, habilitamos el uso de macros y ya tenemos aquí la posibilidad de analizarlo usando tablas dinámicas. Entonces lo que ustedes van a hacer es que van a ir a la opción de datos van a obtener datos externos desde otras fuentes, van a tomar desde Análisis Services y aquí en el nombre del servidor le van a poner sala N505-15. Utilizan el usuario sala N505 y el usuario y el password sala N505 y él les debe mostrar el cubito que hay en esta máquina.
no muestren. Sí. Entonces desde Excel se van a poner Ahí debería hablar, pero ya se conectaron. Vamos a ver. A la N505-15, ahí está en el tablero. Siguiente. Y finalizar. Finalizar, sí. Ya todos deben estar conectados, aceptar, finalizar. Bueno, entonces esta bodega de datos es sobre ventas de bicicletas. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿quiénes compran más bicicletas? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Ah? ¿Quién compra más? Los hombres compran más bicicletas. Bueno, entonces por favor, pegados al cubo, usando esa tabla dinámica, hacen el análisis. La medida es order quantity, cantidad de la orden, porque es cantidad de bicicletas. Si yo hubiera dicho quién compra bicicletas más costosas, si los hombres o las mujeres, la medida sería sales amount, que es la cantidad de pesos. Entonces, por favor, lo hagan. Todos manejan tablas dinámicas, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos acá esta sección. Con esta sección es donde nosotros podemos hacer operaciones como pivote, bring down, drill up, roll across, roll up. ¿Sí? Las medidas solo pueden ir en valores. Los otros atributos de las dimensiones pueden ir en filas o pueden ir en columnas o se pueden utilizar para hacer filtros. Yo selecciono mi campo y lo arrastro donde quiero que quede, o en filas o en columnas, o en valores o en filtros. Y para eliminarlos, si me equivoco, si no lo quiero, cojo, lo arrastro hacia el tablero y lo suelto. O le doy botón derecho del mouse y delete. Así se maneja. Entonces, muy sencillo. ¿Quién ya la tiene lista? Héctor, entonces por favor la haces en la máquina. Ahí. Entonces, aquí tenemos order quantity.
la mueve a valores y vamos a utilizar el género, gender, y ya tenemos los dos valores. Male, hombres, female, mujeres. ¿Quién compra entonces más bicicletas, los hombres o las mujeres? Pero en realidad es muy difícil de analizar. Entonces vamos a darle un gráfico dinámico, por favor. ¿Qué tipo de gráfico deberíamos utilizar para poder ver quién compra más, hombres o mujeres? Si yo utilizo barras, estoy comparando, pues barras o columnas. Si yo utilizo un pie, veo la distribución total, cómo está para hombres y para mujeres. En este caso, cualquiera de las dos sería válido. Vamos a hacer una de barras, aceptemos. Y entonces, hagámosle el pie. Por favor, le cambiamos el diseño. Vamos a diseñar otra vez y seleccionemos cambiar tipo de gráfico, cambiar tipo de gráfico penúltimo. Entonces pongámoslo ahí, así está. ¿Es fácil visualizar? No, ¿cierto? Volvámoslo a poner, por favor, acá. En columnas. ¿Por qué aquí se visualiza más fácil? Es más visible la diferencia. ¿Pero por qué? El tamaño, por el tamaño del... En estas charlas de visualización de imágenes tienen el caso de Chávez, ya no recuerdo cuál, de cómo utilizando la información válida, cierta, manipulaban los gráficos para mostrar lo que ellos manipulaban los datos para mostrar lo que ellos querían mostrar. Ustedes aquí dirían que la diferencia es mucha, ¿cierto? Aparentemente. Sí, no es así. Lo que pasa es que el eje arrancó en un valor muy alto para poder maximizar esa diferencia. Entonces, cuando alguien está interesado en que se vea una diferencia muy grande, hace esto. Pero eso no debería hacerse. Porque un lector desprevenido va a decir, uy, no, sí, hay mucha diferencia. La verdad es que no. Entonces vamos a cambiar este eje para que en realidad arranque desde cero, por favor, Héctor. Entonces nos paramos en el eje, botón derecho del mouse, damos formato al eje y le decimos que arranque el mínimo en cero. Y aceptar. Entonces, ahí ya es más válido, donde se está mostrando que en realidad los estaban engañando y que en realidad no hay mucha diferencia entre un hombre o una mujer para la compra de bicicletas. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ustedes son vendedores de bicicletas y ven entrar una mujer, van a decir, esta no me compra. Porque ya por estadística vieron también es posible, seguida lo analizamos. Entonces, pues, pero para adelantar un poquito, ¿cómo podríamos analizarlo? Johan dice que si es mujer, va a comprar bicicletas porque tiene hijos.
Yo moví un atributo de la cantidad de hijos que tiene. Ahora hacemos el análisis. Si es mujer y tiene hijos, si compra o no compra más bicicletas. Pero ahora me interesa saber quiénes compran bicicletas más costosas, si los hombres o las mujeres. Las mujeres. Los hombres regatean más porque se lo sacan. Que ya no queremos ver quiénes compran más bicicletas, sino quiénes las compran más costosas. Entonces ya no vamos a utilizar la medida de orden quantity, sino de 6 amount. Entonces, por favor, no vemos esa medida. No sé por qué está por acá. Sino que se está por acá. 6 amount. Las mujeres, parece. Sino que se está por acá. Pero también sirve acá. Sino que están por acá. Como. Entonces, ¿quiénes las compran? Mujeres. Ahora yo quisiera saber si eso es válido en todos los países en los que esta empresa vende bicicletas, o si depende del país el que las mujeres compren bicicletas más costosas. Entonces, por favor, analicen por país. Otra se robaron datos. Otra vez. Habría que bajar los datos de ahí. Si están haciendo el análisis. Sino que no nos dio ¿Y por qué no vuelven el a se usuario. conectan? Y de pronto. Ustedes tienen que haber dado. Tenemos aquí. Tenemos acá. Y colocamos el usuario. La sala. Sala en 505, yo 15. No guión bajo, sino guión medio. Pero es que no lo abrió desde acá. Ah, ya no importa. Pero un país en qué sentido. El nombre, güey. Pero país en qué, por todo, por mujeres y hombres. No, a las mujeres. Solo 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 mujeres. Solo las mujeres. Entonces, Es que ¿cómo no. la No, mío. Sí está en red. Es que no Vendes está más en red. en Estados Unidos. ¿Cómo se va a comentar que no está en red? Se ve que desconectó de Vuelvan a hacerlo. Usted no la parte derecha, ¿cómo le ganas el tráfico? No, es una mala. ¿Son mujeres? Solo la versión del código o pasa. El nombre. No, el no sé. Estados Unidos. Entonces, Ya, sí, Estados Unidos por van un poco. Pero eso es de los hombres. Pero bueno, sí, está claro. Porque aquí yo se colocó 7 hombres, Estados Unidos. Acá para Estados Unidos. no sucedió con la mujer. Vamos a pegar ahí.
Sí, pero la verdad es que no. La radical es otra cosa. Ahora ya es por Bueno, entonces Héctor puso un filtro en la etiqueta de la fila. ¿Lo vuelves a mostrar, por favor? Entonces, él quitó el masculino, dejó el desconocido. También deberíamos quitarlo para poder analizar solo mujeres. Pero la verdad es que estos filtros son más visibles cuando los ponemos en la parte de filtros. Ahí quedan un poquito más escondidos. ¿Cierto? Volvamos a poner hombres y mujeres, volvamos a poner toda la población. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo ahí? Vamos a poner el género como columnas. Y aquí ya tenemos en la fila el país. Y ya podemos analizar los hombres, las mujeres, y vemos que las mujeres en Australia, en Alemania, en Canadá y en Estados Unidos son mujeres que compran las bicicletas más costosas que los hombres. Esta empresa no distribuye en Colombia. Entonces, van ahora a analizar las bicicletas. Tienen diferentes líneas. Ellos manejan R para bicicletas de pista, T para bicicletas de turistas, S para lo que son repuestos, M para montaña, bicicletas de Entonces, van a analizar por favor cuáles de estas líneas se venden más. ¿Cuál línea? Product Line. Ya no lo vamos a analizar por género, sino por línea. ¿Cuáles bicicletas se venden más? Las de turismo, las de montaña, las de pista. ¿O no propuestos? También por país. No. ¿Quién lo hizo ya? Por favor, la carga. Las de Jamil. Una forma más fácil es coger y arrastrarlas como botarlas aquí. Las arrastramos y las botamos. O sobre ellas los dos derechos. Product Line. La conclusión es que se venden más. En precio se venden más las de pista. Quisiéramos saber si esa tendencia se ha mantenido todos los años. Agregamos de la dimensión tiempo el año. Recuerden que tenemos order date, que es con la que vamos a trabajar, la fecha de la orden.
Ajá. Pero no necesita. Ponla acá en las columnas. Entonces fijémonos que miren cómo ha sido el comportamiento de las bicicletas de montaña, vean cómo ha sido el de pista, los repuestos y las de turista. Démosle allí el diseño, por favor, Juan Carlos, en analizar. Cambiemos los ejes. Ubicados sobre el gráfico. En formato o diseño, cambiar entre filas y columnas. Ya podemos ver cómo ha sido el comportamiento de mis ventas año tras año. ¿Qué dice esto? Que ellos empezaron vendiendo solamente bicicletas de montaña y bicicletas de pista durante los 2 primeros años. Al tercer año, en el 2007, empezaron a vender las de turismo y los repuestos. Y que en el 2008 pues, se han incrementado las ventas de repuestos, bajaron un poquito las de pista y subieron mucho las de turismo. Lo importante de hacer las dinámicas es poder interpretarlas y sacar conclusiones de ellas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que les hice en el semestre pasado o el anterior es ¿cuál es el perfil del portador de bicicletas? O sea, la idea es que ustedes puedan analizar todos los diferentes atributos y concluir algo que les permita tomar decisiones. ¿Como qué? Como si entran 2 personas, una mujer y un hombre, una mujer joven y un hombre mayor, ustedes con los datos que ya han analizado seleccionen a quién van a atender, porque van a tener una mayor probabilidad de compra. Es tomar ese tipo de decisiones. Ahora les pregunto, ¿quiénes compran más bicicletas? Andrés, ¿los hombres casados o los hombres solteros? Los solteros. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo o tienen más plata o los casados. Entonces, por favor, analizan el cubo y me dicen, de acuerdo con los datos históricos, ¿quiénes compran más bicicletas? ¿Los casados o los solteros? Los casados, hombres casados. Yo digo, ¿quién lo va a hacer? Pero también es por línea de producto. No, no por línea de producto. Quisiera saber, primero por estado civil y luego Pero por año. en general. Los casados compran más bicicletas. Ahora la teoría de Johan es que los casados compran más bicicletas porque tienen hijos. Entonces, luego de analizarlo, ahora quisiera saber si en realidad sí es cierto que las compras dependen de alguna manera
de los hijos que tienen. Aquí los tienen 0 hijos, Y son casados. Sería mi siguiente pregunta. Entonces, Los que son casados son entonces, cuando nuestro usuario está analizando el cubo, él debe poder responder todas esas preguntas que ustedes están haciendo. ¿Son los solteros con 0 hijos? ¿Ya me entendí? ¿Son los solteros los que más compran? ¿O son los casados los que más compran? Los casados con hijos de nada. los casados. Los casados con 0 hijos. No lo podría demostrar acá. Los solteros. No, estamos analizando tanto hombres como mujeres. Los 0 hijos. Entonces, ¿qué se puede concluir de ahí? ¿Y por qué? Pues porque se podría decir que los solteros con 0 hijos son los que más compran. No, es porque le rinde mal el dinero, sí, digamos, como 100 hijos tiene que gastar en un peladito. Entonces podríamos decir que es porque tenga mayores ingresos. No, pues para la cosa sí, menos gastos. Ah, pero ahí no tenemos gastos, tenemos solamente los ingresos. Bueno, van a ser entonces otra. Bueno, lo vamos a hacer todo esto, entonces mostraré el evolutivo gráfico de las ventas anuales por producto. Evolutivo gráfico de las ventas anuales por producto. Cuando hablamos de uno evolutivo es porque queremos ver tendencia. Cuando queremos ver tendencia utilizamos gráficos de líneas. Nombre del producto. Un evolutivo gráfico es para mostrar tendencias, entonces son gráficos de líneas. Y cuando es evolutivo normalmente lleva tiempo. Un evolutivo gráfico es líneas y tiempo. Bueno, entonces, si cuando ustedes revisan el evolutivo que acabo
¿cuál producto van a seguir vendiendo? Porque se ha sostenido a través de los años y es visiblemente bueno en ventas. ¿Cuál es ese producto? Producto. No product line, sino producto. Están haciendo un análisis de los productos se clasifican como productos perro, vaca, no sé qué, que son los que... Cada uno de los modelos para saber cuáles van a seguir produciendo, cuáles van a dejar de producir, cuáles ya no van a producir más. Si pueden responderme esa pregunta con el gráfico que hicieron. ¿Qué producto van a seguir produciendo porque es el producto estrella? ¿Cuál van a seguir vendiendo? Y cambio la O sea, aquí, entonces, No, mira, ¿Se dan cuenta que ustedes han tenido dificultades? Primera dificultad por el formato de los números. Como no está formateado, es difícil leerlos. Y piensan que si tienen muchos decimales es el mayor. Pero no es por producto, porque por Entonces nosotros producto desde el cubo tenemos que entregárselo formateado para que sea de más fácil lectura. Y con unos nombres que sea más fácil al usuario identificarlos. que sale así. Por año, por año, por 2 años. Es evolutivo, entonces por año. Igual la Eso no tiene. pero usted tiene la respuesta. Sí, yo ya vi algunos que lo hicieron bien. Ah, oye, yo ya me veo un mail. Con el producto. La respuesta que se haya sostenido en el tiempo, que cada año haya aumentado las ventas, lo que se mantiene. Que se mantenga, que sea, que genere muchos ingresos y tú quieras seguir vendiendo. Supone que tú eres el dueño del almacén y dices, uy, no, esta bicicleta se vende mucho. Esta es la que más se vende. Tengo que seguir produciendo. Es el monte. Porque es por producto específico. La de Vamos a leer. la montaña, La ¿no? montaña 200. Sí, nos irán 200. La de montaña, que siempre aumenta. Entonces, fíjense, por ejemplo, gracias a Gonzalo, Héctor, ¿quién más ha hecho? Andrés. Bueno. Fíjense, por ejemplo, que estos que venían así, ellos dejaron de producirlos y pararon las ventas de estos productos, ¿cierto? Y en cambio, vean este producto que arrancó, cómo se les disparó las ventas. Este es el producto estrella para ellos. ¿Sí? Estos acá son productos perro, vaca. Las vacas son los que se sostienen un tiempo y ya se sabe que no van a ser más lecheras. Ustedes ven todo eso con alguna asignatura, pero así. Esos son los productos mejores. Bueno, ahorita se me olvidó preguntar
cuando estaban haciendo el análisis de mujeres, ¿qué color de bicicletas prefieren las mujeres cuando van a comprar? Blanco. Ahí era por modelo o el producto, el nombre del producto. Nombre del producto. Pero esa fue modelo negro. Sí. No, pero es que dijo dos. Ok, sí. Aquí es. Pero sí lo digo. Pero ya no Product name, para hacerlo específico de cada producto. Bueno, por favor, entonces averigüen qué color prefieren las mujeres, porque ese color, ¿qué decisión van a tomar ustedes? Cuando le ofrezcan el producto a una mujer que llegue a comprar, ¿qué color le van a mostrar? El negro y el rojo, porque ya se sabe que son los que más le gustan. Se posicionan sobre los datos y otra vez les aparece la barra. Es que no. El rojo siempre. Sí, necesitamos solo atención. Ahí es más apropiado hacerlo con cantidad. Como estamos haciendo, Cuando lo instala por primera vez ese cuele me estamos verificando el color de la que más se vende, es mejor la cantidad que se vende independiente del precio que cuesta. Premias ningún color. Son del 4. Premias ningún color. ¿Y qué rol aparece? Que no te compraron. ¿Usted tiene el vision? Robert. Es por eso. Entonces, por favor, van a poner otro filtro para que no les incluya los repuestos de bicicletas. Los repuestos son los que tienen el product line ese, porque esos no tienen color. Pero ni siquiera lo entiendo. Los que dicen en En el campo de búsqueda uno le puede poner el nombrecito para que sea más fácil la búsqueda. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? El negro. Esto no es lo que le saco. Product line, el filtro que deben hacer, el filtro aquí por product line que no incluye los repuestos. Tienen que seleccionar varios elementos. ¿Qué otras serán las que tienen el NA? Que no incluye estos, que no tienen aquí ninguna clasificación. Imagínate que eso ya no se puede instalar otra vez y se puede instalar en el color. Pero creo que Por eso ya De todas las versiones que tiene. Entonces vamos, Y de todas las versiones. el
Bueno, pero... Y vamos a hacer el análisis. Lo mismo que estamos, quitemos el gráfico por favor. Lo mismo que estamos haciendo acá varía nuestro usuario. Vamos a hacer un drill down para que dentro de cada product line podamos ver los diferentes colores y detectemos dónde está ese NA. Entonces, haremos nosotros a veces los datos. Vamos a poner aquí product line y dentro del product line color. Y dentro del product line color. Entonces, dentro de una dimensión estamos yendo a dos. Entonces aquí tenemos que para cada tipo de bicicleta hay unas que no manejan color, son metalizadas. Entonces, y supongamos que cuando no tienen color, entonces son las que prefieren. Debería ser el color. Dice que no hay color. En este caso, ustedes como usuarios y dueños de la información son los que deben decir o saber interpretar qué significa el NA en color para cada product line. Esta pregunta era específica para mujeres. Así que estábamos analizando el color como tal. Bueno. Ese es el análisis que haría un usuario. Son muchas las preguntas que nos podemos hacer dependiendo de la riqueza de los atributos que nosotros tengamos. Seguimos entonces en la otra clase. Yeah. Pero yo lo pongo aquí. Vas a tocar acercarle todo su ya le tomas una acercamiento.